Gracias y bueno, tú eres bueno, Padre de la Gloria. Queremos agradecerte por permitirnos estar aquí con nuestros hermanos, con nuestras familias, Señor. Te pedimos que ese tiempo sea de provecho para aprender de tu palabra, de doctrina bíblica, Señor, y sobre todo aprender a conocer acerca de los enemigos del cristiano, de cómo enfrentarlos, cómo lidiar esta batalla de día a día con el pecado, Señor. Sabemos que es una batalla que no podemos menguar, pero que no podemos descuidarnos tampoco, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer frente al pecado que hay en nosotros, Señor, a nosotros mismos. Sabemos que en el mundo hay tentación, en el mundo hay un sistema que pues, va en contra de tu palabra, Señor, de tu orden. Y el enemigo quiere llevarnos a que nuestra relación contigo se rompa, pero ayúdanos, Señor, a ser sabios, a vivir en santidad, en obediencia, a vivir para ti, Dios. También te pido por cada una de las situaciones que estemos viviendo. Cada persona, Señor, tiene un contexto, cada persona tiene su historia, cada persona tiene sus propias dificultades, sus alegrías, sus batallas, Señor. Te pido que nos des luz, Señor, que nos des sabiduría a cada uno de nosotros y tengas compasión de nuestras situaciones, Señor. Te damos gracias y te pedimos que ese tiempo sea de provecho en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos tienen Biblia o alguien necesita una Biblia? Bueno, estamos, hace ya varias semanas, iniciamos un tema que he titulado Conociendo al enemigo. Y esta serie de estudios trata con los enemigos del cristiano, ¿sí? Ustedes saben cuáles son los enemigos del cristiano. Satanás, el mundo y la carne. Cuando habla de la carne, habla de nosotros mismos y de todo este asunto, pues, de los deseos que siempre nos llevan a ir en contra de la voluntad de Dios. Y en esta serie hemos tratado de hablar sobre todos estos temas para conocer esos enemigos y aprender a lidiar con ellos. Hay 5 temas que vamos a ver. Ya hemos visto los primeros 2, la doctrina acerca de Satanás y de los demonios, y dejamos muy claro cuando examinamos esas doctrinas, hablando de Satanás y los demonios como enemigos nuestros, que Satanás no está al mismo nivel de Dios el Creador, ¿sí? Satanás es un ángel que fue creado, no se llamaba Satanás al inicio, sino que era conocido como Lucifer, un ángel de luz, se reveló a Dios y ahora está en oposición a Dios y a su creación, y eso nos incluye a nosotros. Entonces Satanás es un enemigo directo de Dios. Ahora, nosotros al ser creación de Dios y ahora como hijos de Dios somos blanco también de Él. Entonces usted puede llevar los años que sea como cristiano, Satanás siempre va a ir en contra y va a tratar de que usted caiga y su relación con el Señor se rompa. También estudiamos de que Satanás no puede llevarse las almas al infierno, ¿no? Porque si no ya, ¿qué alma hubiera por ahí? ¿No? O sea, él quiere engañar, quiere convencer, quiere presentarse como alguien muy poderoso, pero es un engañador, ¿sí? No entiendo cómo se puede hacer un pacto con Satanás cuando la Biblia lo llama el padre de toda mentira. O sea, ¿quién le va a creer a Satanás? Pero hay personas, yo fui uno de esos que algún día hice un pacto con Satanás, como se dice, pero es un engaño, es una mentira. Y hay una manera de salir de eso y es por medio de Jesucristo, conociendo a Cristo, la verdad. Y Satanás es un engañador, ofrece, todo lo que ofrece es pura ilusión y vanidad nada más, temporal, pasajero, con la intención de que el que no conoce de Dios se muera sin conocerlo. Bueno, de Cristo, porque de Dios, todos escuchan de Dios, pero el que no conoce de Cristo, Satanás, quiere que muera sin ese conocimiento. Y el que conoce de Cristo, Satanás quiere engañarlo y desviarlo o hacer que su relación con Dios mantenga rota. O sea, él quiere hacer eso. Entonces hablamos de esas doctrinas y también veíamos cómo de alguna manera hacerle frente a esto, ¿no? Y en Efesios capítulo 6 se nos habla de la armadura de Dios, se habla de la salvación, de la fe, de la palabra, del Espíritu de Dios. En otros pasajes se habla de la obediencia. Satanás va a tentarnos y debemos mantenernos firmes y obedientes. Entonces la guerra espiritual
más que lanzar puños al aire en un cuarto encerrados orando. Sí, y colocaba el ejemplo de alguien que oraba para hacer guerra con Satanás, oraba literalmente con una espada y danzaba con espada figuradamente diciendo que estaba peleando con Satanás, pero es inútil una guerra con Satanás de esa manera, porque son seres espirituales que no vemos. O sea, la guerra contra él es por la obediencia a Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra. Él se encarga de alejarlo de nosotros. El día de hoy vamos a hablar de la antropología, que es la doctrina del ser humano, acerca del estudio del hombre. Después vamos a hablar acerca del pecado y el último punto que va a ser en 2 semanas, de cómo vencer estos enemigos diariamente. ¿Por qué es necesario estudiar la antropología o la doctrina del ser humano desde el punto de vista teológico o bíblico? Porque el ser humano al inicio fue creado bueno, en gran manera, dice Génesis, pero después de Adán y Eva, todos nacemos pecadores. Entonces, si vamos a hablar de uno de los enemigos del cristiano, y hemos dicho que uno de los enemigos es nuestra carne, nosotros mismos, pues tenemos que entender por qué nuestra naturaleza ahora es pecaminosa y por qué siempre tratamos de hacer las cosas en contra de Dios. Sí, por ejemplo, ¿por qué a un niño se le tiene que enseñar siempre a hacer lo bueno? ¿Por qué lo malo está ahí? Bueno, es algo natural y eso tiene que ver con este aspecto de la doctrina del ser humano. La Biblia habla de eso. Vamos a ver estos puntos el día de hoy, espero verlos. Quiero enfocarme en los 2 últimos, ¿sí? Los 3 primeros puntos voy a tratar, y espero tratar porque ya estuve haciendo mi ensayo y no, el tiempo es toda la tarde viendo los 3 primeros, pero quiero pasar los 3 primeros breve y los 2 últimos hacer más énfasis. Vamos a ver estos puntos: el origen del hombre, la naturaleza del hombre, la caída del hombre, la batalla continua del hombre con su naturaleza caída y la redención del hombre. Es muy importante estudiar acerca de estos temas. Y a veces se le echa la culpa al diablo de todo. Estornudé, fue del diablo. Cometí un pecado, fue el diablo. Me robaron, fue el diablo. Sí, codicié algo, es el diablo. Sí, al diablo con el diablo, dice alguien por ahí, al diablo con el diablo. Pero saben, la naturaleza pecaminosa es necesario entenderla. ¿Por qué nosotros somos así? O sea, ¿por qué un día decimos, Señor, hoy quiero vivir a partir de ahora para ti, nunca más voy a volver a hacer eso? Pero ¿por qué al otro día o a los 5 minutos estamos deseando y ya planeando hacer algo de lo cual dijimos anteriormente no lo quiero volver a hacer? Aparte de eso, hay factores externos que Satanás y el mundo que buscan colocar un escenario para que los deseos que tenemos, que son pecaminosos, salgan y se complazcan. O sea, todo eso está en juego. Y nosotros podemos querer hacer el bien, pero vamos por la calle y cosas que han afectado y han hecho influencia en nosotros desde la crianza, alteran, no, de alguna manera seducen mi naturaleza. Cosas que yo haya podido escuchar hace muchos años, cuando yo vea una imagen, puede que eso en ese momento empiece a generar placer en mí y deseo en mí, porque mi naturaleza es pecaminosa. Entonces quiero que hablemos primero del origen del hombre. Bueno, ahí puse una de las probabilidades, ¿no? Que son improbables. O sea, es más difícil creer que hubo evolución a que Dios creó al hombre. O sea, es mucho más difícil. O sea, es como dice, no recuerdo quién lo dijo, que se requiere más fe para aceptar la evolución que para aceptar la creación. O sea, se requiere más fe para eso. Bueno, el origen del hombre. A.W. Tozer, un autor bíblico, si usted quiere puede anotar su nombre y buscar sus libros. Jeffrey, el recomendado de A.W. Tozer. Todos. Bueno, ahí están. ¿Cuál le recomienda? Todos. Pueden hablar con Jeffrey. Creo que Jeffrey trabaja en una librería, ¿cierto? Y él, me parece, sí. Entonces, él sabe algunos libros de... No, de verdad, si alguno quiere libros recomendados, hablen con Jeffrey, que él puede recomendarle muy buenos. Dijo lo siguiente a W. Tozer: Dios nos hizo para sí mismo.
Esto es lo primero y lo último que se puede decir acerca de la existencia del ser humano, y lo que agreguemos es solo un comentario. O sea, Dios nos hizo, dice W. Tozer, para sí mismo. ¿Sí? Uno cree que Dios ha hecho el hombre para que el hombre disfrute de los placeres del mundo, pero Dios nos hizo para Él. Él quería que nosotros complaciéramos en toda su voluntad, pero hubo algo que ocurrió hace mucho tiempo que distorsionó y dañó ese propósito. Ahora, por medio de Cristo se reconcilia y se repara eso, pero a futuro va a tener un cumplimiento con los que son redimidos. Pero Dios nos hizo para sí mismo, y eso es muy importante. Entonces, el ser humano, hablando desde el punto teológico, punto de vista teológico y bíblico, no fue creado para él. O sea, el ser humano no ha sido creado para el mismo ser humano. Hemos sido creados para Dios, para complacer los deseos de Dios, para disfrutar de una relación con Dios, personal. Dios ha querido eso siempre. Ahora, la antropología se deriva de dos palabras: antrópofos, que significa hombre, y logia, que significa razón o conocimiento. Entonces vamos a ver varios temas aquí. Primero, acerca de la naturaleza o el origen del hombre, acerca del origen del hombre. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 25 al 31. Entonces, hablando del origen del hombre, Dios creó o formó al hombre y lo hizo a su imagen y a su semejanza, ¿sí? El hombre no es producto de un accidente cósmico, no es polvo de estrellas, no viene del mono. Bueno, sí. Es que hay tantas teorías acerca de eso que son interesantes. El hombre viene de Dios, Dios lo creó. En Génesis capítulo 1, versículo 25 en adelante, si usted lo busca ahí, notamos lo siguiente. Génesis 1, 25 en adelante. Dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Entonces es interesante que desde la creación algunos animales caminaban, pero otros ya se arrastraban. O sea, no hubo un proceso de evolución el día de la creación donde los animales surgieron. Unos ya se arrastraban y otros caminaban según su género. Sigamos. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Entonces Dios crea al hombre. Cuando Dios dice que va a crear al hombre en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, se usa la palabra bara, que es la misma de Génesis 1:1, que significa crear o dar forma. O sea, Dios creó al hombre. El hombre no es eterno. Cuando hablo de que el hombre no es eterno, es que el hombre no ha estado desde antes de la creación. El único que tiene esa característica es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Satanás no tiene esa característica, ¿sí? Algunos creen que Satanás es eterno. No, él fue creado y tiene un punto de partida. Ahora, el final de él va a ser consciente en el lago de fuego, al igual que todos los seres humanos. Entonces, una cosa es inmortalidad, que no va a volver a morir nunca, y otra cosa es eternidad. Dios es eterno, el ser humano y la creación, hablando de los ángeles, inmortales, de los caídos, inmortales. O sea, no van a morir, pero van a estar en un lugar siempre condenados, los que se pierden, obviamente. Y los que son salvos y redimidos en la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, Dios crea al hombre, la palabra crear es bara. En el versículo 26 y 25, cuando dice, e hizo Dios, o en el 26 cuando dice, hagamos, la palabra es asa y significa producir. O sea, Dios estaba pensando en crear al hombre y en constituirlo. Pero ya en el versículo 27, Dios hace de la nada. Obviamente, se está hablando de que Dios creó al hombre, y lo vamos a ver ahorita más adelante, del polvo, ¿cierto? Entonces, de una constitución molecular ya biológica que Dios había hecho,
De ahí Dios forma al hombre y después le da un aliento de vida. Pero es un invento o un diseño inteligente de Dios. Entonces, el hombre tiene su origen, ¿dónde? ¿De dónde viene el hombre, el ser humano? De Dios. Y dice Génesis 1:26 que todo era bueno y bueno en gran manera. 1:26 no, perdón. En el versículo 31, Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Eso es importante verlo, hablando de la antropología, para entender ahorita más adelante por qué es que somos como somos. Al inicio, el ser humano no tenía esas mismas condiciones. O sea, uno cree que Dios creó a Adán y lo creó como nosotros somos y pensamos ahora. Uno cree que cuando Dios crea a Adán, Adán tenía el problema de la pornografía y adulterio que nosotros podemos experimentar hoy, y la tentación que tenemos hoy. No, en ese momento no era así. Sí, no era así. Esa condición viene después de Génesis 3, cuando el hombre comete pecado. Entonces, el hombre tiene su origen en Dios, pero no era naturalmente como lo era ahora. Y eso es importante. Eso es muy importante. Ahora, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y Dios mismo sopló vida en él. Hablando del origen del hombre. Entonces, Génesis 2:27, miren ahí en sus Biblias. Miren ahí en sus Biblias. Todo esto es interesante para ahorita ver cómo nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Pero todo esto es bueno entenderlo. Y por eso quiero ir rápidamente por aquí. Génesis 2:27. 2:7. ¿Cómo dije? ¿Y cómo es? Mentira. Génesis 2:7. Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dice, entonces Jehová Dios formó, ¿cierto?, al hombre del polvo, dice, de la tierra, y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay varios factores interesantes cuando Dios ya forma al hombre. Cuando dice que Dios formó al hombre, la palabra en el hebreo antiguo es yatzar. Y la palabra yatzar, cuando dice que Dios formó al hombre, es colocar a alguien en un molde o embutirlo en un molde. O sea, Dios diseña, tiene en mente al hombre y después le da la forma y le da cómo, la constitución de cómo debería ser, pero dice que del polvo, y la palabra polvo literalmente es lodo o barro, pero esa palabra también hace referencia a los elementos moleculares que se encontraban en la creación de Dios. O sea, eso es muy interesante, un aspecto hasta biológico que yo no tengo la capacidad ahorita para explicar eso. Pero lo que Dios había creado, cuando habla del polvo, así como el alfarero le dio la forma a la vasija, Dios le dio la forma al hombre. Por eso es que nosotros tenemos unos elementos que pueden ser compatibles con esta creación. Pero también pueden ser alterados por la misma creación. ¿Sí? Si somos sometidos a calores intensos, puede llegar a un punto de evaporación por ciertas cualidades moleculares. O sea, eso es interesante. Los químicos y los doctores saben un poco más acerca de todo eso. Yo no tengo ni idea. Ahora, cuando dice que Dios sopla en él, ¿sí? Bueno, algo interesante, aquí no lo tengo. En Génesis 2:7 ahí, el hombre dice que el hombre viene del polvo de la tierra, ¿sí? No dice que es polvo de estrellas, como dicen algunos, ¿sí? El director de este programa de la existencia de Dios en allí, él dice que somos literalmente polvo de estrellas. No, somos polvo de la tierra, no de estrellas. Ahora dice que Dios sopla en él, en su nariz, aliento de vida. Y lo que está haciendo es al molde, dándole la capacidad de vivir. Y la palabra es neshama, que habla de una capacidad divina. Ahora, esa palabra de dar aliento de vida es muy importante porque el aliento de vida no lo puede dar ningún otro ser humano. O sea, un hombre y una mujer, ¿sí?, tienen sus relaciones, producto de eso y de todo el asunto, nace un bebé. Pero el hombre no coloca el aliento de vida en esa criatura. ¿Ustedes sabían eso? Engendra y todo eso, pero el aliento de vida lo pone es Dios. O sea, el hombre no tiene esa capacidad ni la tendrá. O sea, es formado, viene en crecimiento, hay un proceso que se ejecuta, pero si solo Dios coloca aliento de vida en esa personita que está ahí, puede seguir adelante. O sea, es interesante eso.
Solo Dios puede hacer. Y fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Bueno, en la creación, Dios forma al hombre y le da el aliento divino. La palabra neshama, cuando dice aliento de vida, hace referencia al aliento de vida divino, pero también hace referencia al intelecto. También se hace referencia al espíritu. Entonces, cuando Dios crea al hombre ahí al inicio, no solo le da la capacidad de estar vivo, sino que le da capacidad intelectual. No fue un producto de miles y millones de años de evolución para que pudiéramos entender que el azul es azul. En el momento de la creación, Dios le da al hombre la capacidad intelectual de tal manera que, dice el punto 3, que Dios crea al hombre con inteligencia. En Génesis 2:19 dice lo siguiente, Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. O sea, en un instante, Adán ya sabe que el tigre es un tigre, que el elefante es un elefante, que el colibrí es un colibrí, etc. O sea, eso es muy curioso. El hombre entonces fue creado con inteligencia. Entonces, de ahí, ese es el origen del hombre. Dice Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces, el origen del hombre, ¿cuál es? Viene de Dios. El hombre viene de Dios. El ser humano viene de Dios. Entonces, ahora que conocemos acerca del origen del hombre, hay que hablar de la naturaleza del hombre. Bueno, los que están en este lado van a poder ver. El hombre tiene su origen en Dios, no se pertenece a sí mismo, sino tiene la capacidad de dar vida como el aliento divino que solo puede hacer Dios. Ahora, el hombre fue creado con una naturaleza trina, es decir, está compuesto de 3 elementos importantes: cuerpo, alma y espíritu. Esa es la naturaleza del hombre. Cuando Dios crea al hombre y dice que todo era bueno y bueno en gran manera, cuando dice que lo hizo a su imagen conforme a su semejanza, no está hablando de que Dios creó a un hombre imperfecto y malo, pecaminoso. El hombre tenía la condición para estar en la presencia de Dios, por lo tanto, tenía unas cualidades de las que ahora no podemos disfrutar, sino es por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es más, así usted y yo hayamos nacido de nuevo, en este momento no podríamos estar en la presencia de Dios porque este cuerpo está diseñado para estar en el ambiente terrenal y no en el ambiente celestial. Para ir en este cuerpo al cielo no seríamos fulminados. Por eso muchas veces vemos cuando las personas en el relato bíblico que han visto a Dios o presenciado su gloria, se habla de que en el espíritu fue, en visión, en sueño. Incluso Pablo dice, no sé si cuerpo o qué, o en visión, no sé cómo era, porque es imposible estar en este cuerpo en la presencia de Dios por su condición pecaminosa. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente. Si alguno dirá, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con que somos nuestros propios enemigos? Ya lo vamos a ver. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. La palabra ser habla del completo compuesto del ser humano. Dice, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, el Señor le dio esa capacidad de entender eso, de que el ser humano ha sido compuesto por esos elementos: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo físico, de lo cual estamos compuestos, y es lo que nos permite movernos y vivir o comunicarnos en este medio o mundo material. El cuerpo nos sirve para eso. El alma es la parte de la mente, voluntad, emociones, la conciencia, algunos le llaman corazón, pero bueno, eso creo que es para el otro tema. En la Biblia algunas partes cuando se habla del corazón,
parece que se distinguiera del alma y el espíritu, sino como de otra cosa ahí, que después lo vamos a examinar. Entonces, el alma es esa, la parte racional. Y es lo que hace que yo tenga conciencia de mí. El cuerpo me permite tener conciencia del mundo exterior. El alma me permite tener conciencia de mí. ¿Sí? Y como dicen algunos, usted no es el cuerpo que está viendo. O sea, el cuerpo que usted está viendo es el medio con el cual usted se comunica y se moviliza en esta creación, en esta tierra. Pero usted, desde el punto de vista de Dios, tiene otra, ¿sí? Un cuerpo transformado que Dios ya está viendo ahí, que no es igual como este. Porque el cuerpo que tenemos en la presencia de Dios, la promesa que tenemos de eso, de ese cuerpo nuevo, glorificado y transformado para disfrutar con Dios, es incorruptible, es perfecto para estar en su presencia. No puede ser este mismo. No puede experimentar el dolor por un tropezón a las 3 de la mañana en el borde de la cama en el dedo pequeño del pie. O sea, ese cuerpo no experimenta eso. ¿Cómo es posible que un cuerpo no experimente dolor? Si lo que nosotros conocemos es que se tiene que experimentar el dolor. Entonces es algo diferente, es transformado. Entonces el alma es esa capacidad, esa voluntad, las emociones y la plena conciencia. El espíritu es la parte que me permite vivir y tener comunión con Dios. Lo interesante es que la Biblia dice que nuestro espíritu está muerto. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cuando estamos muertos? Si yo estoy vivo, o sea, ustedes están vivos, ¿cómo les voy a decir que ustedes están muertos? Uno a veces cree que entonces dentro de este cuerpo, allá adentro va un muerto. Bueno, Pablo habla y usa esa figura literalmente. Pero ¿a qué se refiere que estamos muertos? Que no podemos tener una relación con Dios. Entonces tenemos un aliento de vida, Dios nos lo dio, pero por la condición de pecado en la cual estamos en este cuerpo, no podemos tener una relación directa con Dios. Tenemos que ser redimidos y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Entonces el hombre se compone, y esa es la naturaleza, cuerpo, alma, una parte de conciencia racional, pero también tienen el espíritu que es la parte que puede comunicarse con Dios y por la condición de pecado estamos muertos. Solo Dios nos puede reconciliar con Él y esta obra se logra por la fe en el Espíritu de Dios. Entonces cuando alguien cree en Jesús, el Espíritu de Dios mora en él y ahora mi espíritu está vivo porque puedo tener, como Adán y Eva en el huerto del Edén antes de caer, una relación directa y personal con Dios. De esas partes se compone el ser humano. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos muestra que el cuerpo, que el alma y el espíritu están entrelazados o relacionados. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ustedes ven que dice no las intenciones de la mente, sino del corazón. Entonces, algunos entienden que está el alma, el espíritu, y que el corazón es lo que encierra todo esto, que hace una unión y entrelaza todo eso. Bueno, eso yo no lo puedo explicarlo. Después, en el otro tema tal vez lo vamos a ver. Algo más profundo acerca de eso. Pero la palabra de Dios llega, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios es la que convence nuestra alma. Cuando una persona le predica a otra, ¿le está predicando al cuerpo o a quién le está predicando? Cuando le decimos, no, yo le voy a predicar a él, yo no le estoy predicando al cuerpo de Luis. El alma, su corazón, su parte racional es la que debe recibir ese mensaje. Por eso es importante que la predicación no tenga esos métodos sensacionalistas postmodernos, porque llegan a la parte emocional nada más de la persona. Pero el evangelio tiene que ir es al corazón, a la parte intelectual de la persona. Ahora, el que convence a la persona, ¿quién es? ¿Yo? Esa obra la hace el Espíritu de Dios. O sea, Él tiene que hacer esa obra. Nosotros no podemos hacer esa obra. Pero el hombre tiene esa capacidad
mental para razonar, tiene una voluntad. Eso es el alma. Usted puede decidir. Y esto es importante para entender el aspecto de nuestros enemigos y nosotros como nuestros propios enemigos. Tenemos una condición al pecado, una inclinación al pecado, pero tenemos una voluntad. Nadie puede hacer que yo peque a no ser que yo mismo decida. Usted decide cuando es tentado si accede o no. Entonces, Satanás es un enemigo. Está usando el sistema del mundo, la publicidad, todo lo que tiene a su alcance, para que la persona que no conoce de Dios esté sumergida ahí, o para que el que conoce de Dios se aleje de Dios y rompa su comunión con Dios. Entonces vamos caminando y, no sé, de repente una mujer se acerca, empieza a seducirnos. Yo decido acceder. O sea, nadie me puede obligar. Yo mismo decido. Después de Génesis 3, las emociones, la voluntad, están entrelazadas de alguna manera con estos deseos pecaminosos que tenemos en nosotros mismos. Entonces, por eso es que somos nuestros enemigos. El deseo sexual no es un pecado. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que tuvieran relaciones sexuales. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Después de Génesis 3, el deseo sexual tiene problemas, porque ya viene la lujuria, ya viene el desenfreno, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde es pecaminoso el deseo sexual. Y ahorita vamos a ver claramente unos factores que Pablo habla de lo que es la carne. Entonces el hombre está compuesto por estos tres aspectos. El cuerpo nos permite vivir la realidad del mundo exterior. El alma nos permite vivir la realidad de nosotros mismos y el espíritu nos permite vivir la realidad de Dios. La cuestión ¿cuál es? Que después de Génesis 3 nuestro espíritu está muerto. Entonces no tenemos una realidad con Dios. Por la fe en Jesús, el Espíritu de Dios nos hace renacer y ahí es donde yo tengo conciencia de Dios y puedo vivir comunicándome y todo el tiempo para Dios. Eso es algo muy interesante. El alma del hombre, o sea, la parte racional, la conciencia, tiene la capacidad de someterse, bien sea a la naturaleza pecaminosa o a la guía del Espíritu de Dios. O sea, todos tienen capacidad de razonar, pero todos tenemos la capacidad de someternos, bien sea a la antigua naturaleza como cristianos o al Espíritu de Dios. Y esto es importante porque eso está en nosotros mismos. Eso está en nosotros. ¿Sí? Usted va caminando y usted diariamente, usted y yo tenemos que tomar decisiones que o satisfacen al pecado, a mi naturaleza carnal, o pueden satisfacer a Dios. Entonces hay que aprender a distinguir quién está tratando de tomar la decisión. Yo, mi antiguo hombre, o por el Espíritu de Dios. Entonces es importante conocer y saber y estar conscientes de que yo, bajo mi naturaleza humana y bajo mis pasiones y todo el bagaje que tengo desde que nací, voy a tener siempre la tendencia a ir en contra de Dios. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Sí? Recuerdo que alguien dijo lo siguiente: si nosotros le diéramos rienda suelta, plena, a nuestra naturaleza carnal, Garavito nos queda en pañales. O sea, si usted y yo decidimos darle rienda suelta a la carne y cometer y acceder a todas sus vergonzosas actividades, deseos y placeres, podemos quedar en la historia de una ciudad como una persona bien atroz. Todos tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, ¿por qué no vivimos de acuerdo a esa naturaleza? Porque el Espíritu de Dios nos guía. Ahora, ¿por qué una persona que no ha nacido de nuevo no comete ciertos actos vergonzosos? ¿Alguien tiene una respuesta a eso? Porque alguien que no es cristiano puede tener un comportamiento moral excelente. Eso es clave. Cuando en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, tenemos la capacidad moral
de conocer qué es lo bueno y lo malo. Tenemos la capacidad, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, pero sabemos el bien y el mal. El hombre también tiene una conciencia y Dios ha puesto en el hombre su ley. Dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Entonces, hay personas que nunca han escuchado la palabra, pero saben que yo no le voy a quitar nada a nadie, ¿no? O sea, yo no voy a hacer eso. Voy a trabajar por lo mío, o ve a alguien que se le cae un paquete y se lo entrega y no es necesariamente cristiano. Porque tenemos la capacidad de hacer eso. La cuestión, ¿cuál es? De que no tenemos la capacidad de comunicarnos y tener una relación con Dios. Entonces, moralmente usted puede ser bueno, pero puede ir al infierno. Ahora, al nacer de nuevo y el Espíritu de Dios viene a nosotros, no solo tenemos la capacidad moral y sobrenatural para agradar a Dios, sino que tenemos el sello y la garantía de la salvación y justificación en Cristo Jesús. Eso es algo interesante. Entonces, ¿por qué el hombre o por qué nosotros como creyentes debemos conocer acerca del origen y la naturaleza del hombre? Porque al principio de la creación, esta es una de tantas respuestas, no fuimos creados malos. O sea, Dios no diseñó al hombre para el mal, sino para vivir en relación con Él. Y después de Génesis 3, que usted lo puede leer en su casa completo, viene a partir de Adán y Eva, todos los que nacen con el kit para el mal. Todos venimos desconectados de Dios. Por eso es que a los bebés hay que enseñarles a que hagan lo bueno. O sea, usted nunca le enseña a un bebé a hacer el mal. Nunca le enseña a hacer el mal. Pero él ya sabe hacerlo. Basta ver un par de, tal vez, los que nacen el mismo día son los gemelos o los mellizos. Los que nacen en el mismo momento. ¿Ambos gemelos, mellizos es lo mismo? ¿Idénticos? Pueden nacer en el mismo momento, pero no parecerse. Bueno. Entonces, ponga dos gemelos. Listo. Sí, tienen que ser dos, ¿no? Pueden ser tres. ¿Trigemelos o trillizos? Buena, sí, es dos gemelos. Está bien. Ponga un par de gemelos. ¿Cuándo empiezan a gatear y a jugar con los juguetes y todo eso? ¿7 meses? ¿8? Bueno, póngalos con un solo juguete. Los va a ver peleando, no hay que enseñarles. Uno se lo quita, el otro se lo quiere arrebatar y defenderse. Eso ya viene ahí, no hay que enseñarle nada de eso. Porque la condición pecaminosa está en el ser humano. Hablemos de la caída del hombre. La caída del hombre. En Génesis, capítulo 3, vemos la caída del hombre, y esto es importante. La caída del hombre tiene una advertencia. O sea, Dios dijo al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, la palabra mal ahí también puede ser quebrantamiento, sufrimiento o consecuencias. Pero el árbol del mal o del quebrantamiento no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, el hombre cayó, cometió pecado, pero vino antes de eso una advertencia. O sea, el hombre cayó y Dios le dijo, mucho cuidado. La pregunta, ¿no? ¿Por qué si Dios sabía que iban a caer, los permitió caer? Dios es malo. No, está mostrando Dios que el hombre tiene la capacidad intelectual de decidir. ¿Se acuerdan cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre? La palabra aliento o espíritu hace referencia a lo intelectual. Cuando Dios le dice al hombre que no haga eso, el hombre sabía lo que tenía que hacer y no hacer y las consecuencias de eso. Al hacerlo, lo que Dios muestra aquí en la naturaleza del hombre es la capacidad de decidir. El hombre tomó la decisión y había una advertencia. A partir de ahí queda separado de la presencia de Dios. En Génesis 3 está el relato, pero acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 18. Alguno podría decir, pero entonces, ¿por qué me culpan a mí si fue Adán? Es decir, ¿qué culpa tengo yo si fue Adán? Que metan a la cárcel a Adán y a Eva. ¿Por qué a mí Dios me va a culpar de pecado? Usted
también tiene la capacidad para decidir. ¿Sus decisiones han sido perfectas desde el día de nacimiento hasta ahora? No, entonces estamos bajo la misma condena. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Se puede explicar brevemente esto. La palabra transgresión, es desviación, desliz o error. Y la palabra condenación es sentencia. O sea, por el error de Adán y Eva vino una sentencia a todos. Está el huerto del Edén. El hombre está ahí disfrutando su comunión con Dios. Cuando el hombre peca, Dios saca al hombre de este ambiente y toda la maldición pasa a la creación. Entonces, después de esto, aquí en este punto, se le da unas pieles para que ellos se cubran, ¿cierto? Entonces, salen de esa condenación y este ambiente de perfección queda alejado de ellos. Todos los que nacen de aquí para allá, nacen bajo estas mismas condiciones pecaminosas. Entonces, todos llevamos, como dice, del bulto. Pero no somos inocentes, porque tenemos la capacidad de decidir y nuestras decisiones han sido en contra de Dios. Entonces, todos somos alcanzados por esa maldición. Pablo, el apóstol Pablo, el grandioso apóstol Pablo, también experimentó esto, porque algunos creen que Pablo era parte de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo y el apóstol Pablo. No, Pablo habla de esto y dice, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, con lo que Pablo expresa, nos muestra que queriendo hacer lo bueno, terminamos a veces haciendo lo malo. ¿Qué podemos decir nosotros? Si yo quiero agradar a Dios y a veces pienso cosas malas, miserable de mí. Entonces Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Señor Jesús, gracias doy a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo nos está enseñando que entonces en mi corazón amo a Dios y puedo vivir en pecado. No, sino que hay una batalla en él. Y su carne siempre tiende a la maldad. Y está hablando de un hombre que es usado por Dios. Entonces, esto también es importante. Usted y yo como cristianos debemos reconocer que queremos hacer lo bueno, pero nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos siempre nos van a arrastrar y nos van a querer llevar al fracaso y al pecado. Entonces hay que tener cuidado con mi propia carne y deseos. No fuimos creados malos, pero después de Adán y Eva, todos los que estamos en este bendito mundo, estamos bajo condición de pecado. Todos. Pablo, en cuanto a estos factores pecaminosos, nos muestra que debido a la naturaleza caída, entonces ahora tenemos. ¿Quién? ¿Se fue? A ver. Huguito está por ahí. ¿Quién me ayuda a pasar ahí la diapositiva? Desconociendo ya que nuestro origen está en Dios, que la naturaleza del hombre es cuerpo, alma, espíritu, que el hombre ha caído y todo esto está contaminado, con eso en mente, bueno, sigamos acá, apaguen eso que ya me dan ganas de mirar para allá. Con eso en mente podemos decir que debido a la naturaleza pecaminosa, el hombre, el ser humano, tiene una batalla continua con su naturaleza caída. O sea, todos tenemos una batalla continua. Entonces, por eso decimos que
nosotros somos nuestros propios enemigos. ¿A usted le ha sucedido que se ha levantado anhelando amar a Dios, prometiéndole a Dios, comprometiéndose con Dios, pero a la vuelta de la esquina está experimentando la peor de las batallas y a veces cae? ¿No le ha pasado eso? Entonces, esta naturaleza pecaminosa lo que nos muestra es que hay una batalla continua del hombre con su naturaleza caída. Todos tenemos eso. Pablo, acompáñeme en su Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo nos habla de esto. Porque es bueno conocer esto, a saber del origen, de la caída, de que todos recibimos esa misma naturaleza, porque a veces uno se cree mejor que los demás. Porque a veces uno se descuida de su vida espiritual. Porque a veces uno ignora los demás enemigos. ¿Sí? Recordemos que tenemos a Satanás y el sistema del mundo como enemigos. Entonces, estamos en este mundo. Esta naturaleza pecaminosa está viviendo aquí. Nuestro espíritu ama a Dios. O sea, nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos conciencia, tenemos razón, pero estamos rodeados de todo este pecado. Entonces, Satanás quiere usar el sistema del mundo para que los deseos que están por acá, que se llama concupiscencias, entonces vivan complaciéndose todo el tiempo. Entonces, en esta guerra con esta carne, con Satanás y toda esta atracción, estamos nosotros diariamente. Entonces, uno a veces piensa más en el diablo, piensa más en el sistema del mundo, pero nunca o muchas veces no piensa en cómo es que mi carne puede ser seducida y atrapada. Satanás anda por ahí, ¿sí? No tiene cachos y cola. Anda engañando, los demonios andan estorbando, engañando. El sistema del mundo es utilizado. Y como este cuerpo está en esta condición caída y es por el medio que es el vehículo en el que nos movemos, siempre va a atender al pecado, siempre va a atender al pecado. Le decía a alguien en cuanto al adulterio, usted puede venir de la faena de su vida, de su misma luna de miel, puede venir de la mejor faena sexual con su propia esposa, pero usted puede salir al balcón y desear una mujer que está ahí afuera. Su carne quiere eso, no se sacia, porque estamos bajo esta naturaleza pecaminosa. Y el cristiano tiene que tomar decisiones, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que llenarse del Espíritu de Dios para que cuando ese deseo surja, no le dé placer a él, sino que le dé placer a Dios, que es santidad y lejos del adulterio. Entonces, parte de nosotros. Entonces, Pablo dice lo siguiente en cuanto a la batalla continua del hombre con su naturaleza caída. Todos ustedes y yo tenemos esta naturaleza caída. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, Pablo no está dando toda la lista, dice y cosas semejantes a estas. Pero Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Lo que este cuerpo, lo que nosotros en esta condición, después de Génesis 3, lo que es parte de nosotros, lo que es parte de nosotros. Por ejemplo, la envidia, ¿sí? Hablemos de los gemelos, que ya sabemos que son dos. ¿Sí? Gracias. Hablemos de los gemelos. Usted puede darle al gemelo número A el carro que él quiere. Yo quiero el amarillo, usted le da el amarillo. Y ese es el que a mí me gusta. Y el otro dice, bueno, el B dice, a mí me da el azul. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que el gemelo A desee el color azul, el carro azul del otro? ¿Cuánto tiempo puede pasar para eso? No sé si a ustedes les ha tocado lo mismo que los hermanos. Sí, yo recuerdo, mi mamá nos compraba ropa a mi hermano y a mí. Y yo terminaba con la ropa de Jeffrey. O sea, eso está en nosotros. Ahora, Pablo llama a las actitudes, obras y deseos de esta naturaleza caída,
obras de la carne, eso es carnal. Y todo eso está en nosotros. Una pregunta, cuando se habla de adulterio, ¿en quién por lo general se tiende a pensar que es más propenso a eso? ¿En el hombre o en la mujer? Ahora, ¿la mujer no puede cometer adulterio? Entonces tiene que cuidarse de cometer adulterio, porque está implícito en su naturaleza. Y usted como cristiano o cristiana tiene la capacidad de tomar una decisión por el pecado del adulterio, que parte de una atracción sexual. Ahora, el sexo no es malo, pero el adulterio es ilícito porque Dios diseñó el sexo, la procreación, la convivencia, el matrimonio para un hombre y una mujer. El diseño de Dios es ese. Pero entonces mi naturaleza pecaminosa no se va a saciar solo con una mujer, sino que quiere 2, 3, 4, yo no sé. Y así sucesivamente. Entonces, eso está en nosotros. Después de Génesis 3, todo eso está arropándonos a nosotros. Antes de eso, no había ese problema. Pablo dice, entonces, en cuanto a las obras de la carne, adulterio. Entonces, una de las manifestaciones de esta naturaleza caída, o uno de los problemas con nosotros mismos, es el problema de la infidelidad. El adulterio es infidelidad matrimonial. La Biblia también lo coloca, al igual que la fornicación, con ser infiel a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, está el adulterio físico, pero también la Biblia habla en Corintios, la primera carta, la segunda, de que si alguno de nosotros pues conoce de Cristo, tiene a Dios como el primero, de repente tiene otro ídolo, es como, o adora otra deidad, es como si hubiéramos cometido un adulterio, le fallamos a Dios. Entonces, eso está en cada uno de nosotros. Los solteros, nunca se olviden de que ustedes tienen la capacidad de cometer adulterio. ¿Por qué en el caso de los solteros es importante conocer esto? Porque a veces creen que me caso para no tener pecado sexual. O sea, no, eso es un engaño. O sea, uno no se casa para no tener pecado sexual. Honrar a Dios, servir a la persona que está a mi lado, amarla por una decisión. Pero el matrimonio, aunque ha sido diseñado para estar solo con un hombre y una mujer, en este contexto nuestro caído y terrenal y pecaminoso, nosotros vamos a tener la tendencia a no ser satisfechos solo con el cónyuge. Eso es parte de la naturaleza caída. Por eso Pablo dice, huyan de la fornicación. Por eso la Biblia tiene que decirle al cristiano, ame a su esposa, esposa ame a su marido. Por eso en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancha, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. O sea, por eso la Biblia nos tiene que advertir de eso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un contexto donde eso es normal. Es más, la psicología moderna aconseja a personas que tienen problemas de intimidad, experimente con otro a ver cómo le va. Eso sí, no se separen todavía, experimente y hagan que cosas nuevas surjan y después cuando surja eso vienen otra vez y se unen. O sea, el super consejo. Porque el sistema del mundo está bajo la dirección también de otro enemigo nuestro, que es Satanás. Te imagínense, viene alguien a pedir un consejo para ver si puede arreglar su vida íntima y lo que le dicen es tenga otra mujer. O sea, pues la carne, mi ser carnal feliz. O sea, lo mejor que me pueden decir. Pero como hijo de Dios, yo tengo una batalla. Yo no voy a hacer eso. Tengo que mantener mi pacto matrimonial con mi esposa y hacer que todo surja y se restaure, perdonar, etcétera, etcétera. Ustedes sí ven la importancia de saber por qué nosotros somos como somos. Al inicio no fue así, pero todos tenemos esa capacidad. Pablo dice fornicación. La fornicación es toda relación sexual ilegítima. Toda relación sexual ilegítima. La palabra es porneia, pornografía. ¿Sí? Y a veces creemos que la pornografía es solo ver dos personas teniendo relaciones sexuales en un televisor.
Pero el desorden sexual es lo siguiente: si el sexo y la procreación están limitadas para el contexto del matrimonio, todo contacto sexual en un momento de deseo contra otra persona sin casarme es pecado. Todo lo que está ahí es pecado. Es más, la pornografía se ha encargado de que la vida sexual se vea no como Dios lo diseñó, sino de una manera atroz. ¿Sí? Hombres y mujeres gritando ahí. Entonces, cuando la persona es lo que ha aprendido de la sexualidad, ¿sí? Se tiran del armario, dan 3 vueltas y todo eso, vienen ahora, se casan, están en el Señor, se casan, creen que esa es la vida sexual, pero como tienen un concepto no bíblico, sino del mundo, la pornografía se ha encargado de dañar la vida íntima en los matrimonios. Entonces, pornografía no es el manual para la sexualidad en el matrimonio, es la palabra de Dios. Pero el mundo está repleto de eso y nosotros tenemos esa lucha. Masturbación, ese dicho de que hagámoslo con ropa, incluso, bueno, hay algo interesante y es lo siguiente: si el deseo sexual y el acto sexual como tal ha sido diseñado para el matrimonio, todo lo que provoque o todo lo que yo permita que me provoque sexualmente y no esté en el contexto del matrimonio es pecado. Una revista, un amor platónico, o sea, eso es, cada cosa de estas es un tema, solo un tema, que no podemos abarcarlo ahora. Pero ¿qué pasa? Todos esos deseos están en nosotros. Alguno podría decir, no, en mí no está el deseo de fornicar. Ah, pero sí, la idolatría es, ¿qué problema para mí? No, todo lo que está ahí, tenemos toda la misma capacidad. Por eso, todos tenemos que cuidarnos de todas estas cosas. ¿Sí está claro hasta ahí o me estoy desviando? ¿Sí está bien? Bueno, entonces Pablo nombra un poco de cosas. Idolatría, lascivia. ¿Sí? La lascivia es una conducta que, bueno, también se puede traducir como el desenfreno. Todo lo que usted conozca ahora que es pecaminoso y en su mente, usted y yo no le demos freno, es lascivia. Si entonces los hombres no estamos casados, entonces pasa la muchacha y bueno, ya, listo. Pero si en algún momento soltamos el freno y seguimos, eso es lascivia. Ahora uno cree que lascivia es un montón, no, que el hombre ahí, sí, en su casa y ya se eyaculó ahí parado por ver nomás. No, desde el momento en que usted quita el freno para un deseo carnal y sigue en su mente, ya es lascivia, cualquiera que sea la condición pecaminosa, cualquiera que sea. Eso es curioso, ¿no? Inmundicia es todo mal moral, todo lo que salga de la moral de Dios. La hechicería es curioso, pero habla de brujería, pero bíblicamente está relacionado con todo lo que es superstición. Esa palabra hechicería, también se usa una palabra que es farmaqueia, y hace referencia a los elementos que usaban la brujería y la hechicería desde el Antiguo Testamento hasta siempre. Entonces todo el misticismo, toda la superstición, todo lo que es que la mala suerte, que la buena suerte, todo eso cabe en ese asunto. Y es interesante, pero todo ser humano tiene la capacidad de la curiosidad mística. Todos tenemos esa curiosidad. ¿Qué será que va a pasar mañana? ¿Será que me van a engañar o no? ¿Quién me podrá decir eso? ¿Quién no? Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Darle rienda suelta a eso y caer en encantamientos, en supersticiones, es algo carnal. Es algo carnal. Entonces, a veces uno está pasando las noticias y ve que está Yanim ahí y uno sigue 2, 3 canales y se devuelve como que a ver qué era que va a decir. No, vamos a ver qué dice. Ya ni me acuerdo qué signo soy, pero vamos a ver qué dice. Eso es nuestra tendencia, curiosidad. A ver, de repente uno termina con cosas amarillas por ahí. ¿Por qué no? Pues uno sabe que es para la buena suerte, pero no, ahí me gustó. Uno se engaña a uno mismo. Tenemos esa capacidad. Uy, perdón, qué pena. Toca, estoy apestado.
¿cómo se puede vencer todo esto? Porque la pregunta es, bueno, ya sabemos cómo vencemos esto. Primero que todo, si una persona no nace de nuevo, jamás tendrá la capacidad sobrenatural para vencer eso. O sea, si una persona no nace de nuevo, puede tratar y tratar, como se dice coloquialmente, con fuerza de voluntad de no hacer eso, pero va a terminar enredado. Segundo, una vida llena del Espíritu. Ahí en Gálatas, ahí en el capítulo 5, donde estamos, en el versículo 16, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la batalla. O sea, el problema ahorita es que como creyentes tengamos unos deseos al mal. O sea, no podemos hacer nada porque ya está en nosotros. Pero ¿qué sí debemos hacer? Andad en el Espíritu. La palabra andad en el Espíritu, ahí en Gálatas 5:16, la palabra andad literalmente significa un estilo de vida. Ahora, ese estilo de vida es basado en mi convicción. Porque yo cambiar una conducta moral, no, por eso no soy salvo. Pero cuando he nacido de nuevo y quiero vencer esta naturaleza pecaminosa, ahora mi estilo de vida debe basarse en lo que la palabra de Dios dice, en lo que el Espíritu de Dios coloca en mi corazón. Entonces mi estilo de vida tiene que cambiar. Y de ahí viene precisamente el otro punto, conocer la palabra de Dios y aplicarla diariamente. Queremos luchar con estos deseos, pero no conocemos la palabra. Entonces, sí, queremos usar los electrodomésticos y no leemos el manual. Y por allá a los 4 años nos damos cuenta que para que no sonara tanto había que haberle quitado la base. Y en el manual decía, bueno, pues ya eso ya es como esa terquedad nuestra. Y así queremos tratar la vida cristiana, como un electrodoméstico, donde yo puedo tirar el manual por ahí. No, el manual ha sido dado porque tenemos una naturaleza, pero en Cristo tenemos un patrón de vida que debemos seguir. Por eso tenemos ese manual. Y ahí está en el punto 4, adoptar un patrón de vida bíblico. Y eso también se puede resumir como cambiar hábitos. Recuerde que cuando Dios nos crea, nos da la capacidad de decidir. Cuando usted nace de nuevo, esa capacidad de decidir no se le quita. Ahora, puede decidir por el Señor. ¿A qué le dedica tiempo? ¿Qué decisión toma? Cuando viene la mujer, pone o quita el freno. O sea, ¿qué hay que hacer ahora? Pues mi patrón debe ser bíblica, conocer la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 hablan de eso. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, Pablo dice algo muy importante a los colosenses, que practicaban misticismo, adoraban ángeles. Y les dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. O sea, hagan morir lo terrenal en ustedes. Ahorita lo que tenemos que hacer es tener esta batalla a conciencia cuando venga el deseo carnal. Cuando surja, cuando quiera seducirme, pues lo que tengo que hacer es hacer lo que un muerto haría si yo lo invito a jugar fútbol. No puede hacer nada. Entonces, cuando venga el deseo carnal, yo lo que tengo que hacer es, o sea, al pecado de muerto, no quiero, no me place, no me satisface. Entonces, muero a eso y mi vida se vuelve bíblica. Tener cuidado con las artimañas de Satanás. Usted puede ser el superapóstol, el supercristiano, pero la Biblia dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. También la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, resulta que como Satanás no puede tocarme físicamente, bueno, si Dios permitiera, como lo hizo con Job, lo puede hacer. Pero ¿qué usa Satanás para seducirme? El mundo. Tengo ojos, deseos, oídos. Entonces, él pone cosas para tratar de seducirme. Y tengo que estar atento. Aprendiendo a huir de las tentaciones, el penúltimo. Miren, yo no tengo que
pelear con una tentación. Tengo que huir de la tentación. La Biblia nos enseña, huyan de la fornicación, huyan, 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 huyan. A veces la tentación está ahí al lado y vamos aquí con eso. Sí, entonces le escribió la amiga o el amigo de bachillerato, usted está casado y qué más, qué tal, vamos y ahí como, yo no voy a caer, pero vamos aquí a charlar. La Biblia no, cuando nos dicen huyan es listo, qué pena contigo, chaolín, ya, huir. El último, un arrepentimiento real y constante. Primera de Juan, me gustaría que usted lo leyera. Primera de Juan. En este proceso que estamos hablando, alguno podría preguntarse, bueno, ¿y si fallo en medio de este proceso de crecimiento, qué hago? Perdí mi salvación, me voy para el infierno, ¿qué tengo que hacer? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, hay que reconocer que somos pecadores. Hay que reconocerlo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces, ¿qué pasa? No queremos vivir en pecado, pero ¿qué pasa si en una de esas yo fallo al Señor? Yo tengo un abogado y es Jesucristo el justo. Tengo que ir a Él y arrepentirme. Tengo que ir a Él. Si no, o sea, yo no voy a vivir en pecado, pero si fallamos, hay que ir a Él. Es como tratar con nosotros mismos. Ahí, o sea, esta no es la fórmula, ¿no? Lucho, los 7 pasos de tratar con el pecado, no. La Biblia muestra muchas maneras. Estos son algunos. Y por último, Colosenses. O sea, sin esto, todo lo que hemos visto no sería importante. Porque esto no se trata de una batalla de fuerza de voluntad. Esta batalla ya la ganaron. La ganó Jesús cuando estuvo aquí caminando en medio de nosotros. Jesús estuvo en un cuerpo como el nuestro. Estuvo rodeado de la misma tentación. Es más, Satanás mismo frente a frente lo tentó. A veces uno dice, no, es que el diablo me está tentando. Tal vez ni es el diablo, es un demonio. O sea, Satanás debe estar por allá en otras cosas. Él no es omnipresente. Pero mire lo que dice. Hablando de Jesús, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, el hombre cayó, pero Jesús en la cruz, en su resurrección, nos redimió del pecado. Entonces, cuando creemos en Él, esta batalla con nosotros mismos, con Satanás, con el pecado, ya está ganada. Jesús no cayó en pecado. O sea que en su naturaleza humana no cayó en ninguno de estos deseos que nosotros tenemos. Satanás lo tentó y no obedeció a sus tentaciones. Estaba en un mundo donde Satanás dirigía el sistema y nunca cometió pecado. Entonces cuando Cristo viene a mí, cuando su Espíritu viene en mí, tengo la capacidad de vivir victoriosamente. Pero es algo que le compete a cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos nuestros propios enemigos en este aspecto de que la carne y la naturaleza caída está ahí todo el tiempo. O sea, qué bueno fuera uno que dijera, y bueno, voy a dejar mi naturaleza carnal ahí en la casa y me voy para la iglesia, para la casa. No, para donde usted vaya, arrastra con esa pelea. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir dándole placer y deseo. Por el Espíritu de Dios, por el poder de Jesús y su resurrección, tenemos nosotros la capacidad de vivir victoriosos. Al inicio no fue así. Entonces, esto es algo de la naturaleza del hombre. Eso es parte de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado. Entonces, cuidado con creernos más que los demás. Como dijo Pablo, el que esté bien, cuídese de no caer.
¿Qué tal? ¿Entendido? ¿Está bien todo? Oremos. ¿Más o menos? Bueno, después hacemos la otra mitad. Dentro de 8 días vamos a hablar de la doctrina del pecado y vamos a hablar más de este tema. Señor, te damos gracias, Padre. Y bueno, Señor, gracias porque a pesar de nosotros, Señor, nos has dado una oportunidad de vida eterna, una oportunidad de agradarte, Señor. No tenemos que vivir esclavos del pecado, de la carne, de Satanás, Señor. Ahorita pertenecemos a tu reino, pertenecemos a ti, Señor, a tus promesas. No porque lo hayamos ganado ni porque lo merezcamos, pero porque tú eres bueno, Señor, y gracias por eso. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de esta batalla espiritual que tenemos y aprendamos nosotros a vivir en la victoria diaria que tú nos das, Señor, al confiar en ti, al confiar en tu palabra, Señor, al seguir la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a aprender eso, a aprender a escucharte, a seguirte y a vivir para ti, Dios, a disfrutar esta vida, Padre de la gloria. Gracias por redimirnos del pecado, Señor, porque si no, no hubiera esperanza para nosotros. Te pedimos perdón si hemos fallado, Señor, y que podamos seguir adelante diariamente contigo. En nombre de Jesús, amén.